Dios les bendiga. Amén. Vamos a leer Génesis en el capítulo número 27. Vamos a leer la palabra de Dios. Ese es el versículo 46. Génesis 27. Y yo, hermana. Y el versículo 46. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor, amén. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, leo tu palabra, Señor amado. Dice así. Vamos a leer este versículo y vamos a aplicarnos al capítulo siguiente, amén, hermanas. Amén. Gloria a Dios. Dice así. Y dijo Rebeca a Isaac, en el nombre de Jesús, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas, de las hijas de esta tierra, Rebeca hace una pregunta, ¿para qué quiero la vida? El capítulo siguiente dice así, el versículo 1 dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma de allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente, que es el todopoderoso, Amén. te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Versículo siguiente dice, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que vives, que Dios dio a Abraham. Versículo siguiente dice, y último versículo dice, así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Vamos a hacer una oración, hermanas, bendito sea el Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, que nos permite, Señor, estar aquí, Señor amado. Te doy la gloria y la alabanza, Señor. Gracias, Dios mío, llénanos de tu bendición, Señor amado. Por favor, te lo pido en nombre de Jesucristo, Señor. Para tu gloria, Señor amado, en nombre de Jesucristo, Señor amado. Con el gran amor que nos tienes, Señor, y por tu santa elección para salvación, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Padre eterno, Señor amado, para tu gloria. Haz tu voluntad en la tierra como en el cielo, Señor amado, para tu gloria. En el nombre de Jesucristo, Señor, para tu gloria y que salgamos todos en santidad y victoriosos, Señor amado. Para tu gloria, en el nombre de Jesucristo, Señor bendito, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor amado, con los medios que te ruego que veas en nuestras vidas. Amén. Amén. Háblanos, Señor, es tu voluntad. Sí, Señor. Se puede sentar, hermanas, bendito sea el Señor Jesucristo. Amén. El tema de la palabra de Dios está largo, aunque el mensaje es muy pequeño y es muy breve, muy pequeño. El tema de la palabra de Dios es el siguiente. Los planes que Dios tiene de bendición para su pueblo siguen su curso. Bendito sea el Señor. Los planes que Dios tiene de bendición para su pueblo siguen su curso. Bendito sea el Señor. Eso es bien importante porque nosotros cuando vemos la palabra del Señor, a veces se ve como que las bendiciones, se ven las bendiciones de Dios, hermanas, pero a veces parece nuestra vida más bien humana. Se ve más bien en nuestra vida humana que para nosotros no se va a cumplir lo que Dios muestra en su palabra para nosotros. Pero se va a cumplir todo a su momento. Aquí en la palabra de Dios, en la continuación que tenemos del libro de Génesis, leímos el versículo 46 del capítulo 27, porque la vez pasada nos quedamos hasta el 45. Amén. En el 46 dice, y dijo Rebeca a Isaac, le dice a su esposo, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Cuando dice las hijas de Ed son las hititas, y dice que tenía fastidio, Rebeca, tenía fastidio de estas mujeres. Eran las mujeres de Canaán. Ya ve que Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra y su parentela a la tierra que él iba a enviar, ¿verdad? Y Abraham salió de donde él era. Y Abraham cuando llega a la tierra que es la tierra de Canaán, que es la tierra de bendición, donde va a ser Israel, el pueblo, donde va a ser el país Israel, donde es ahorita Israel. Y Dios lo lleva ahí, pero cuando Dios lo lleva ahí a Abraham, después ya ve que pues tiene a Isaac, él, y llega el momento que Isaac pues tiene a sus hijos, y aquí están sus hijos,
aquí están los hijos de Isaac, que es Jacob y es Esaú. Y Rebeca, hablando con Isaac, que es el hijo de Abraham, le dice a su esposo, le dice que no quiere que su hijo Jacob se case con una mujer de Canaán, de la tierra que es de bendición. ¿Por qué? Porque esa tierra Dios se le iba a dar a Abraham, pero Dios no quería que Jacob agarrara una mujer de ahí, solamente la pura tierra nada más de ahí, pero no una mujer de ahí. Fíjense, eso es algo que Dios nos dé sabiduría, ¿verdad? Amén. Y que Dios nos ayude, la verdad. Miren, hermanas, ojalá que Dios nos abra de bien entendimiento con su amor y su paz. Que Dios nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, porque Dios a veces quiere darnos bendición de una cosa, pero otra vez otra cosa nos va a afectar. Como ahí, Dios quiere que agarre de bendición la tierra, a la de Abraham y su descendencia, pero la tierra, pero no una mujer. Porque uno puede decir, si esto es de bendición, uno va a agarrar otra cosa y a lo mejor no está bien, ¿verdad? Entonces tener cuidado, pues, ¿verdad? Sí. Que Dios nos dé dirección. Como hace rato estábamos platicando, pues, de que a veces uno puede ver cosas que puede ser que de bendición, pero no puede ser de bendición tal vez. Que Dios nos dé dirección, ¿verdad? En lo que sea lo correcto, porque uno se puede equivocar. Y entonces uno ver bien las cosas, porque aunque se vean algunas cosas de bendición, una cosa, pero hasta ahí para y uno debe de ver qué es lo que sigue, si es de bendición o no, pues. Amén. Entonces tener cuidado, pues, ¿verdad? Sí. Porque pueden pasar muchas cosas, mismos siervos de Dios, son de bendición, pero hasta cierto punto, pero llega el momento que se tuercen y empiezan los hermanos ya en el mundo, empiezan los hermanos ya con cosas, empiezan los hermanos ya a veces con otras mujeres, empiezan los hermanos robándose el dinero, haciendo cosas, entonces ya no es de bendición del hermano, pues. Entonces, hasta cierto punto fue de bendición y es momento ya de irte, de separarte, pues. Entonces, la tierra de Canaán no iba a ser de bendición hasta cierto punto, siempre iba a ser de bendición y siempre fue de bendición, pero solo la tierra, no las mujeres. Amén. Porque uno pues dice, aquí Dios mandó y es donde va a ser la sentencia, pues aquí que tomen hijas, ¿verdad? Entonces, claro que la que quiere aquí que no tome mujer, Jacob, de Canaán, claro que la que no quiere es la mamá, no Dios, la mamá. Pero cuando se cumple que la mamá interfiere ahí, obviamente lo que se va a cumplir la voluntad de Dios al final, que Jacob tenga a la mujer donde Dios quiere que la tenga al final. Y de hecho cuando él va por la mujer, recibe la bendición de Dios. Porque era el plan de Dios, que tomara mujer de otra parte. Como la mujer no quería que tomara mujer de ahí, la madre a lo mejor, nomás porque le fastidiaban a las mujeres de ahí, no le agradaban. Pero de una forma u otra, Dios mueve las cosas para que resulte la bendición de nosotros al final, de su pueblo. Dice aquí, dice que le dice Rebeca, le dice a Jacob, le dice a Isaac, le dice más cosas. En el versículo 46 que estamos leyendo, del versículo 27, dice así: si Jacob, continúa el versículo porque lo dejé a la mitad, dice, si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, o sea, de ahí de Canaán, dice, como estas, como las de aquí, dice, de las hijas de esta tierra de Canaán. Así ella pregunta, dice, ¿para qué quiero la vida? O sea, dice que le habían fastidiado a ella su vida, las hijas de ahí, y no quería que tomara ahí mujer de ahí su hijo, y si tomaba mujer de ahí, que ella prefería la muerte, ya no quería vivir. Cuando le dice eso a Isaac, parece como que Isaac es movido por ella, por como los familiares, cuando nos dicen algo que está pasando, nosotros no sabemos qué hacer para ayudarnos, ¿verdad? Nos sentimos presionados, nos sentimos preocupados y queremos hacer algo para ayudar al familiar. Y más si nosotros pensamos igual que el familiar en lo que él quiere, pues más lo queremos hacer, ¿verdad? Si nos dice el familiar, fíjate que quiero hacer esto y lo quiere hacer y está la necesidad, pero usted también quiere hacer eso, pues más fuerte todavía, ¿verdad? Entonces, porque cuando le cuente eso a Isaac, se ve que Isaac se motiva a él interceder en su hijo, para que su hijo no vaya a hacer lo que su mamá no quiere. Pero la Biblia, cuando usted la lee más, uno se da cuenta que la Biblia dice que a Isaac no le parecían bien esas mujeres de Canaán, a las que a su mamá tampoco le parecían.
Entonces por eso dije que también a él no le parecían. Ya cuando lee uno más ya se da uno cuenta de eso, porque la Biblia lo dice. En su momento lo vamos a leer también, primeramente Dios. En el versículo número 1 dice así la palabra de Dios del capítulo 28. Dice, entonces Isaac, cuando ya le dice todo eso a su esposa, que hasta se quiere morir si su hijo se casa con una de ahí, y que la tenía ya está su vida toda fastidiada ya. Dice, entonces hace esto Isaac. Entonces Isaac llama a Jacob, y llama a su hijo, y lo bendijo. Dice, y le mandó diciendo, o sea, lo ordenó, le mandó que hiciera algo. Le dijo, no tomes, le mandó que no hiciera algo de las hijas de Canaán, dice. Dice, levántate, y lo manda que haga algo, levántate, ve a Padán Aram, que es de donde era Abraham, de donde era Rebeca, pues. Dice, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, a casa de Betuel, aquí lo voy a explicar, padre de tu madre, o sea, del abuelito, que fue a la casa de su abuelito. Dice, que era abuelito de parte de su mamá. Dice, y toma de allí mujer de las hijas de Labán. Labán era su tío, era el hermano de Rebeca. Dice, hermano de tu madre. Y le explica la Biblia, dice. Entonces, aquí manda Isaac a Jacob, cuando es motivado por su madre, por su esposa, perdón, a hablar, a hacer algo, para que no se case Jacob con una cananea. Entonces, Isaac como que se siente tal vez presionado, porque dice, pues si mi esposa dice que se va hasta morir y que su vida ya la tienen fastidiada las mujeres de aquí, que se va hasta morir si se casa mi hijo se casa Jacob con una de aquí. Entonces, mejor hace algo, lo manda a llamar, dice, no te cases con una mujer de aquí, le dice, ¿verdad? Y le dice, ve a la casa, en otras palabras, ve a la casa de tu abuelito. Ve con tu tío, el que es hermano de tu mamá, con Labán, y cásate con una mujer de Labán. Claro que es un familiar y no se podía pues hacer eso después, cuando pasó el tiempo, cuando llegó la ley de Moisés, que la Biblia enseña que no puede haber nada con los parientes, pues. Pero eso fue cuando Dios dio la ley de Moisés, pero antes de la ley de Moisés no era así, era diferente. Y por eso aquí dice el siervo de Dios Isaac manda al otro siervo de Dios que vaya para allá y tome una familiar. Porque antes era diferente. Si usted se acuerda, no sé si se acuerda, que Abraham es el padre de la fe, dice la Biblia. Y Abraham es un gran hombre de Dios. La Biblia lo demuestra y lo enseña en el Antiguo y en el Nuevo Testamento habla de él así. Como un gran hombre de Dios. Porque lo es, ¿verdad? Pero la Biblia muestra que Abraham, su esposa de Abraham, era su media hermana. Lo cual es penado por la ley de Moisés. Y es penado en el Nuevo Testamento, también es un pecado. Pero Abraham tenía su esposa que era media hermana, porque antes no estaba la ley y no era malo eso, porque ese en el principio cuando apenas la humanidad estaba empezando, pues apenas estaba empezando la humanidad. Apenas va empezando y es diferente, pues apenas están es en otros tiempos, pues, todavía no estaba la ley. Entonces, por eso le dice que vaya y tome a una hija de su tío, allá en la tierra, que era la tierra de su madre, la tierra de su abuelito, y también la tierra de Abraham también. Entonces, le dice eso en la palabra de Dios, y dice el versículo número 3, dice, cuando dice que vaya y haga eso, dice, y el Dios Todopoderoso te bendiga, dice así, y te haga fructificar, y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos. Fíjese, la madre no quiere, fíjese, aquí está el punto, vamos entrando más y más a donde Dios quiere llevar. Lo que pasa es que el tema de la palabra de Dios es, los planes que Dios tiene de bendición para su pueblo, siguen su curso. O sea, quiere decir, voy a la Biblia, quiere decir el tema de la palabra de Dios que los planes que Dios tiene para nosotros, pero de bendición, porque Dios tiene planes para nosotros de muchas cosas. Él tiene planeado cómo nos va a matar, si es que nos va a matar antes de que Cristo venga, de cómo si nos va a hacer pasar hambre, cómo nos va a hacer que la pasemos el hambre, si nos tiene planeados enfermedades, cómo nos va a mandar los sufrimientos y los gozos. O sea, Él tiene todo. Pero hablando de las bendiciones, del tema de las bendiciones,
lo que Él tiene planeado para nosotros, los planes de bendición que Dios tiene para nosotros, obviamente que todas las cosas, pero hablando del tema de las bendiciones, siguen su curso. También las otras cosas, ¿verdad? Pero hablando de las bendiciones, siguen su curso. Quiere decir que no es que Dios planeó algo para ti, para mí, y lo pensó un día el Señor en su corazón, allá en la eternidad, que cuando llegáramos a existir, que Él nos fiara, nos iba a dar bendiciones, y que ya en el paso del tiempo nos dicen, pues, ya como que se me pasó. Que andaba con eso, pero ya se me, como a nosotros se nos pasa, pues. Ay, cómo quisiera hacer una carne asada. Ya se me pasó, ¿qué carne asada voy a hacer? Mejor voy a hacer otra cosa. Mejor hago otra cosa. A nosotros se nos pasa. Pero a Dios no es así. Los planes que Dios tiene siguen su curso, pues. Amén. Por eso la Biblia dice que, hablando pues de que Dios permanece en algo, pero hablando como de sus promesas, hablando ya de sus promesas, que es diferente que sus planes, dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. O sea que no. Lo dije, aunque es diferente porque encaja en el sentido de que Dios no cambia de parecer, pues. Que Él es firme, pues, en lo que dice. Como Él lo dice, hablando de la firmeza de los siervos de Dios, dice que cualquiera que pone la mano en el arado y mira para atrás, dice que Él no es digno, pues, ¿verdad? O sea que debe ser firme. Es una persona que dice, vamos a empezar a dar la palabra de Dios, y el hermano nunca la deja de dar, pues. Claro, nosotros sin Dios pues caemos, ¿verdad? Pero el plan es que el que empieza, esté en el que esté en algo, sea firme en lo que se ha decidido, pues, ¿verdad? Sí. Como Jesús dice, tu hablar sea sí, sí, sea no, no, porque lo que es más de esto, de mal proviene, o sea, una firmeza, sí o no y ya. Porque si hay variaciones, ya no hay firmeza, entonces que sí que algo anda mal, ¿verdad? Entonces tenemos que ser firmes en solo una cosa nada más. Entonces, el Señor tiene esa firmeza, nosotros no la tenemos al 100% porque nosotros somos pecadores, ¿verdad? Pero Dios quiere que la tengamos. Amén. Y Dios es firme y tocante a los planes que Dios tiene para bendecirnos a nosotros, aunque pasen cosas, pasamos caídas, pasamos desgracias, pecados, necesidades, victorias, bendiciones, problemas, temores, confusiones, dudas, tristezas, nos sentimos, tanta cosa que sentimos, puede sentirse uno solo, triste, desahuciado, tanta cosa que uno puede sentir, espiritualmente, físicamente, muchas cosas uno puede sentir, pero al final de cuentas, lo que Dios tiene para bendecirnos, sus planes de bendición para nosotros, siguen su curso, y la firmeza de Dios sigue su curso porque, por eso siguen su curso sus planes, porque su firmeza siempre está ahí. Y Dios nos va, de todos modos, al final de cuentas, va a todo terminar en que Dios nos va a dar esa bendición que Él planeó. No hay quien lo detenga, pues. Como dice la palabra de Dios, que su mano extendida, dice, hablando de Dios, que su mano extendida, se dice la palabra, dice que quien la va a hacer retroceder. Y así que cuando Él se decide hacer algo, no hay quien lo impida, pues quiere decir otras palabras. Entonces, Dios, lo que Él quiere lo hace, y también es firme para no cambiar de parecer y cumplir lo que Él decidió hacer algún día, pues. Esto se puede ver aquí en la palabra, porque uno aquí ve en la palabra, ya voy a la escritura, que estamos viendo la escritura, o sea, estoy hablando de la escritura, pero voy a hablar ahora de lo que estamos leyendo en la escritura, por eso dije, voy a la escritura en esa forma, en ese sentido, volver, dije. Aquí en la porción que estamos leyendo, acuérdese de que Rebeca, a ella no le caen bien las mujeres de Canaán. No le caen bien. Hasta la tienen fastidiada, como usted dice. Esa gente me hace mi vida miserable, me hace sentir mal emocionalmente, me daña emocionalmente. Siento que espiritualmente hasta me afecta, pues, ¿verdad? Su forma de ser, esa gente como es. Así le pasaba a Rebeca. Esa gente de ahí como que me aflige, ¿verdad? Como cuando uno le afecta a las personas por su forma, está como que te afecta, pues, ¿sabes? Amén. Dice, tengo fastidio de esas mujeres de aquí, dice, de las de Canaán. Dice Rebeca, pero dice Rebeca, dice, y si Jacob, que era su favorito todavía, se casa con una de las de aquí, que Saúl ya se había casado con dos mujeres de otras partes, dice, con unas mujeres, dice, se casa Jacob con una mujer de aquí, dice, ya no quiero vivir, ya mejor me muero, quiero morir. Entonces, cuando ella dice eso, uno ve a la mujer, a un ser humano, hermanas, a un ser humano que se siente
así porque no le gusta la forma de ser de esas personas o no le gusta a esa gente, pues. Uno lo que ve. Se lo cuenta a su esposo y el esposo, pues como que el esposo también no le gustaban esas mujeres, después la Biblia lo va a decir. En su momento lo vamos a leer nosotros y vamos a ver eso cuando nos toque, si Dios permite. Pero Jacob, Isaac, al escuchar eso, pues él también pensaba hasta igual, que no estaban bien esas mujeres, no le parecían a él. Y lo que hace lo que vimos, que le dice, no te cases a Jacob, le habla a Jacob y dice, no te cases con mujeres de aquí. Ve allá con tu abuelito, cásate con una, busca a tu tío allá y cásate con una mujer que venga de la familia de tu tío, que es tu tío de parte de tu mamá. Y lo manda allá, pero cuando lo manda allá, hermanas, ¿qué pasa? Dice que lo bendijo, le dijo, y fructifiques, que tengas muchos hijos con esa mujer, que te multipliques, lo empieza a bendecir, y que salgan muchas naciones, que salgan muchos pueblos, que salgan muchos países de ti. Le dice que salgan muchos pueblos de él. Y cuando le dice eso, lo está bendiciendo. Pero uno ve que las cosas humanas están llevando a que Jacob vaya recibiendo las bendiciones que Dios quiere que Jacob recibiera desde antes, cuando Dios dijo que el mayor le iba a servir al menor, que Esaú, que era el de la bendición, le iba a servir a Jacob y que Jacob iba a ser el de la bendición. Ahí se ve todo como Dios lo está tornando para la bendición otra vez a Jacob. Amén. Por medio de un sentimiento humano de las dos personas, de Rebeca y de Isaac. Pero de una forma u otra, los planes de Dios siguen su curso y termina Jacob recibiendo las bendiciones que Dios quiere que sean para él. Así Dios le va a hacer con nosotros y le hace con nosotros. Aunque aquí tal vez personas, porque ellos piensan diferente, porque les cae bien, les cae mal, les agrada, buen sentimiento, mal sentimiento, hacen esto, hacen otro. Al final de cuentas nosotros vamos a caer a la bendición que Dios nos tiene preparada. Amén. Al final de cuentas es lo que va a pasar. Estamos con resbalones, caídas, derrotas espirituales, bendiciones, victorias, de todo, con pruebas y todo, pero al final caemos en la bendición que Dios tiene para nosotros. Jacob está en los pecados, robándose la bendición, haciendo cosas, pero Dios había dicho desde antes que era para él. Lo que pasa es que él tenía que quedar separado y al fin, sin hacer nada detenido, y de todos modos al final Dios se le iba a dar. Y al final de todos modos, aunque pecó, Dios se la dio de todos modos como iba a ser. Lo que pasa es que ya pecó y tiene que pedir perdón a Dios. Amén. Pero al final de cuentas, las bendiciones de Dios siguen su curso y vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros, pues. Por eso tenemos que tener esperanza nosotros en nuestro corazón. Amén. La gente puede hacer lo que quiera, nosotros mismos podemos hacer tanta barbaridad, pero al final de cuentas lo que Dios tiene para nosotros, Dios nos lo va a dar. Amén. Y si Dios no lo tiene para nosotros, aunque hagamos lo que hagamos, no lo vamos a tener nunca. Amén. Porque estamos en las manos de Dios. Amén. Y Él nos hace conforme a su voluntad. Y los planes de Dios no nacen día a día. Los planes de Dios son eternos. Por eso, Amén. los planes de Dios por eso son eternos. O sea, no quiere decir que Dios, hermanas, dice, ay, ahora el hermano tal anda así, entonces ya yo voy a planear, empezar a usar o hacer algo en su vida. O la hermana tal está así, entonces yo ya pensé en que le voy a dar una bendición. Sino que el hermano es bendecido porque desde antes Dios ya lo había planeado bendecirlo. Nos está mostrando aquí en esa historia desde que empezamos a ver de Jacob, de que su bendición está, porque desde antes que naciera ya la había planeado, pues. Amén. No es que de repente Dios dijo, ay, pues se me hace como que, pues se la voy a dar a Jacob porque ahora ando con ganas de dársela a Jacob, ¿verdad? Es que ahora amanecí así, el sol está bien bonito y pues qué bonito los pajaritos están cantando y pues ahora me nació paz para Jacob, ¿verdad? No, él ya lo tenía desde antes, pues. Como lo dice Pablo, por el Espíritu Santo, que en Romanos dice que todavía no habían hecho ni mal ni bien y que estaban en el vientre de su madre cuando Dios ya había elegido. Como estaba escrito, dice también en el profeta también que dice en el Antiguo Testamento, dice, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí, dice así. Y todavía no había pasado nada, entonces no es que Jacob le empiecen a caer bendiciones porque de repente uno empieza a pensar, ¿verdad? O no las va a recibir porque es tan malo que anda robándose cosas y es engañador y mentiroso, que lo era. Sino que lo que Dios tenía para él, de todo se lo dio como era de tremendo. De todo se lo dio el Señor. Porque Dios ya lo tenía así, por eso nosotros que somos tan malos, aún siendo creyentes, Dios nos bendice porque ya lo tenía preparado desde antes. Si fuera porque nos lo ganáramos, hermano, lo que nos ganamos nosotros es el castigo de Dios, el juicio de Dios.
Pero en vez de juicio de Dios, que merecemos que Dios nos castigue, nos mande una enfermedad, nos quite la vida, que nos vayamos al infierno a quemar y tanta cosa, más bien el Señor nos bendice y estamos escuchando la palabra, recibiendo la bendición de Dios. Porque no es por nuestras obras para que nadie se gloríe, sino que es por la gracia de Dios, como la Biblia le enseña, pues. Entonces tenemos que tener tranquilidad de que Dios nos va a bendecir siempre por su amor, por lo que Él tiene preparado para nosotros. Solamente se van a ir descubriendo las bendiciones cuando las estaremos recibiendo. Cada vez que recibamos una bendición se va a descubrir la bendición que tenía el Señor escondida, que no sabíamos, pero no quiere decir que al Señor de repente se le ocurrió, ¡ay, bueno, es martes! ¡Ay, bueno, una bendición así! Sí, ya se me ocurrió, ¿verdad? Ahora salí con otra idea diferente. Él ya tiene planeado y ordenado la historia de la humanidad desde antes de hacerla hasta que se acabe todo al final, toda la historia y la eternidad, y todo lo tiene Él controlado, todo. Él es Dios, o sea, ¿quién lo comprenderá? Nadie, al Señor. Su conocimiento es algo que no se puede alcanzar. Y su poder y su control de las cosas. Aquí dice la palabra de Dios, en el versículo número 4 dice, y te dé, dice, la bendición de Abraham, le dice Isaac. Y al decir eso, pues recibe la bendición de Abraham. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia, dice, contigo. O sea, fíjense que le da la bendición de Abraham a él, como Dios quería. Y le da la bendición de Abraham, no nomás a él, sino también a su descendencia. Más tremendo todavía. Amén. Y dice, para que heredes la tierra en que vives, en que moras, que es la tierra de Canaán, que es lo que Dios le había prometido a Abraham. O sea, la promesa de Abraham se la dan ahora a Jacob, la recibe él. Dice que Dios dio a Abraham, esa bendición que Dios le dio a Abraham, que se la dé a él y a su descendencia de él. Entonces, que era heredar la tierra de Canaán, pero con una mujer que no fuera de ahí, como Abraham, como era pues con Isaac también. Entonces, lo que Dios ahí está haciendo, porque Isaac también tenía a su esposa también, que no era de ahí también de Canaán, como Dios también quería, pues, ¿verdad? Entonces, lo que aquí se muestra es que al final de cuentas, él está recibiendo las bendiciones hasta de Abraham. Entonces, todo eso está pasando por cosas humanas que empezó a hablar su mamá, su esposa, que estaba fastidiada y que se puso hasta más intensa, que hasta me muero si se casa con una de aquí. Y él tampoco le quería una mujer de ahí. Y todo tornó a que Jacob fuera a recibir las bendiciones tan grandes y hasta la bendición de Abraham y hasta su descendencia. Entonces, todas las cosas que le pasaban, que se miraban simples, seguía todo el curso del plan de Dios, que era que el mayor le sirviera al menor, que de la bendición de Abraham fuera el menor, que es Jacob, y que Abraham recibiera toda la bendición. Y aquí está recibiendo otra vez. Porque ya había sido bendecido anteriormente y ahora es bendecido otra vez. Y se le dice ahora lo que no se le había dicho anteriormente, que la bendición de Abraham fuera para él. Entonces, dice el último versículo que leímos, que es el versículo 5, dice, así envió Isaac a Jacob, pero ya está con las bendiciones de Abraham y todo, dice, con la bendición de Abraham y todo, digo. Dice, el cual fue a Padán Aram, a Labán, a su tío, hijo de Betuel, o sea, hijo de su abuelo era Betuel, arameo, hermano de Rebeca, porque Labán era hermano de Rebeca, Rebeca era la madre de Jacob y de Esaú. Entonces, aquí lo que la Biblia nos muestra, hermanas, que ya voy a terminar, es lo que dije todo, pues, de que los planes de Dios siguen su curso. Dios quería bendecir a Jacob, pero al grado de que no de bendecirlo como Dios bendice a tantas personas, los bendijo de la antigüedad, los ha bendecido todo el tiempo y los va a bendecir siempre, como bendiciones normales, sino que lo bendecirlo al grado de que él llegara a tener la bendición de Abraham, aunque no lo mereció humanamente, porque era para Jacob humanamente hablando, pero Dios quiso que para él. Entonces, aunque Jacob pecó, hizo todas las cosas malas que hizo, de todos a final de cuentas recibe las bendiciones. Después aquí, por cosas humanas de sus padres, recibe las bendiciones. Y a final de cuentas, todos los planes de Dios de bendición para con Jacob siguen su curso y él sí recibe sus bendiciones. Amén. Haga mal o no haga mal, recibe las bendiciones. Peca, amén, y recibe lo que Dios tenía para él. No peca, recibe las bendiciones que tenía para él. O sea, la bendición de Dios que tiene para nosotros, hermanas, sigue en su curso. Por eso nadie nos podemos sentir grandotes, ¿verdad? Ni nada de que Dios me bendice a mí.
¿Será que soy más bueno y tengo un más bonito corazón que los demás? No, ¿verdad? ¿Será porque yo soy distinto? No. Dios nos bendice porque Él quiere bendecirnos a nosotros. Amén. Por eso, porque en realidad hemos hecho cosas tremendas, ya siendo cristianos, y nos merecemos que nos castigue tremendamente. Mas, sin embargo, estamos bien, porque Dios nos ama. Amén. Entonces, Gloria a Dios. nosotros podemos tener tranquilidad porque lo que Dios tiene para nosotros, nada ni nadie, ni nuestra misma conducta, ni nuestros mismos pecados lo van a detener. Yo sé que soy bien fuerte eso, pero es la verdad, porque con Jacob se ve eso, que aunque Jacob echó mentiras, engañó a su papá, que ya tenía poco para morirse, no le importó, le robó la bendición a su hermano, que tampoco le importó, y hizo todo eso, de todos modos Dios le dio la bendición porque era para él. Amén. O sea, ahí se ve pues lo que les digo, pues, ¿verdad? Entonces lo que nosotros podemos tener es tranquilidad de que Dios nos va a dar lo que Él tiene justamente para darnos, que ya lo preparó. No es esto como algo para decir, porque es malo decir, es que, ¿sabes qué? Entonces yo voy a empezar a pecar o me voy a quedar igual y no importa, todo Dios me va a bendecir. No es eso. El punto es de que nosotros seguimos buscando que Dios nos perdone, buscando el perdón de Dios todos los días que le fallemos a Dios, buscar que Dios nos transforme y nos dé la victoria para poderlo agradar en santidad, que no podemos en lo que no podamos. Y en lo que podemos, Él nos hace hacerlo también para su gloria, porque también la verdad, también sí, Dios nos ha cambiado muchas cosas también en nuestra vida. Entonces, pero el punto es de que no tiras el pecado porque Dios nos va a bendecir, no, sino que el punto es de que más bien estar tranquilos de que Dios nos va a bendecir y nos va a dar lo que Él planeó, porque Él lo tiene preparado para nosotros. Estar confiados de que Dios me tiene algo y me lo va a dar. Como cuando alguien te dice, te tengo algo ahí, un regalito, tengo algo que te voy a dar, ¿verdad? Entonces tú ya sabes que te va a dar algo, pues, ¿verdad? Entonces es lo que nosotros tenemos que tener, esa confianza en Dios de que Dios nos tiene preparadas bendiciones. ¿Qué son? ¿Quién sabe? Nomás Dios sabe. Cuando Dios le preparó esas bendiciones a Jacob, él no sabía que todavía ni nacía, era un bebé, pues estaba en el vientre de su madre, ¿qué iba a saber? Pero Dios se las tenía. Y cuando nació, llegó el momento, Dios se lo dio el momento indicado, ¿verdad? De Dios. Entonces, hay que estar tranquilos esperando la bendición de Dios. Vamos a hacer una oración, hermanas, vamos a ponernos de pie. Vamos a pedir al Señor misericordia.